Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a seguir trabajando con el tema del grado quinto del área de ciencias naturales que tiene que ver con la red trófica. Por si no se acuerdan, la red trófica es básicamente la unión de varias cadenas alimenticias y la relación que existe entre ellas, entre unas cadenas y las otras. Para eso hemos visto el siguiente esquema. En este esquema básicamente podemos ver varias cadenas alimenticias y las interacciones o las relaciones que existen en unas con otras. Aquí podemos ver, por ejemplo, la plantita que come el caribú y el caribú le sirve como alimento al lobo ártico, pero el lobo ártico no solo se alimenta de caribú, sino se alimenta de otros animalitos como el armiño, la lechuza ártica, el zorro ártico, entre otros. La vez pasada hemos contestado una de las dos preguntas que teníamos que contestar con respecto a este esquema, que fue la pregunta número 2. Y el día de hoy vamos a contestar la pregunta número 3, así que vamos a leerla. Bueno, entonces aquí tenemos las dos preguntas básicamente. Esta fue la que contestamos la vez pasada, la pregunta número 2, que les estaba hablando hace un rato. Y aquí abajo está la pregunta número 3. Vamos a leerla. Nos dice, si en el anterior esquema desaparecieran el caribú, el zorro ártico y el lobo ártico, se podría afirmar que A. Desaparecen 3 productores, B. Desaparecen 3 consumidores, C. Desaparecen un productor y 2 consumidores, o D. Desaparecen 2 productores y un consumidor. Para esto lo primero que tenemos que entender básicamente es qué es un productor y qué es un consumidor. Y una vez entendamos los dos conceptos, ahí sí ya podemos clasificar al caribú, al zorro ártico y al lobo ártico para saber si son consumidores o productores. Bueno, entonces vamos a ir aquí. Entonces ya tenemos aquí los dos conceptos escritos y vamos a ver qué es un productor. Entonces un productor básicamente es aquel ser vivo que produce su propio alimento. Entonces vamos a colocar acá. Bien, entonces los productores, ellos producen su propio alimento. Ellos no necesitan de ningún otro ser vivo para que los alimente o no necesitan nutrientes de otro ser vivo. Simplemente ellos mismos los producen. Mientras que los consumidores, ellos no producen su propio alimento. Vamos a anotarlo acá. Entonces, básicamente, los consumidores, ellos se alimentan de otros seres vivos, como por ejemplo los osos panda. Los osos panda, ellos consumen bambú, que son unas plantas, o los leones consumen otros animales. Así que los consumidores básicamente se alimentan de otros seres vivos, mientras que los productores no lo hacen. Ahora vamos a ver si los animales que nos estaban diciendo son productores o consumidores. Volvemos entonces a la pregunta. La pregunta nos decía que el caribú, el zorro ártico y el lobo ártico son productores o consumidores. Vamos a ver. El caribú. Empecemos con el caribú. El caribú, por lo que vimos de la definición de productor, básicamente el caribú no es un productor porque el caribú no produce su propio alimento, sino que lo consume de una planta. Él es herbívoro y por ende es consumidor. Entonces él es consumidor. Vamos con el zorro ártico ahora. El zorro ártico, vamos a ver nuevamente el esquema para que nos acordemos. El zorro ártico está acá. Miremoslo acá. Acá está el zorro ártico. Entonces el zorro ártico básicamente, él se alimenta del escribano nival y de otros animales que nosotros podemos ver acá. Así que el zorro ártico no produce su propio alimento y por ende es un consumidor. Vamos a ver el último animal, que es el lobo ártico. El lobo ártico lo tenemos acá en la parte de arriba de la cadena alimenticia. El lobo ártico se alimenta de lechuzas árticas, de zorros árticos, de caribús, etc. Eso quiere decir que él no produce su propio alimento, sino que lo consume de otros animales. Así que él también es un consumidor. Entonces volvamos aquí a la pregunta. Ok, vamos acá. Entonces a la pregunta, perdón. Y la pregunta nos decía que si desaparecieran estos 3 animalitos, ¿qué pasaría
básicamente si se perderían 3 consumidores o 3 productores o 1 y 1. Entonces aquí ya vimos que los 3 son consumidores, así que si esos 3 animalitos desaparecieran, desaparecen 3 consumidores. Por ende la respuesta es la B. Listo, chicos, ya contestamos esta pregunta. Más adelante vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Que estén bien.